todas las personas que nos están viendo también a través del internet, que puedan visitar nuestra página web www.iglesialsp.com. Ahí van a ver toda la información, van a ver también todos los talleres que tenemos de discipulado, van a ver toda la información que necesita para saber cuáles son las reuniones. Así que les invitamos a que puedan visitarle también todas las predicaciones que compartimos todos los jueves y todos los domingos. En el día de hoy tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y creo que es necesario que abramos nuestros oídos espirituales y podamos atender a ella, porque el Señor nos quiere hablar de un peligro que hoy se está moviendo en el mundo, un peligro que nos acecha, que nos rodea, y que la iglesia del Señor debe estar atenta, con los ojos abiertos, también con los oídos bien dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque vivimos en tiempos peligrosos donde la gente tiene comezón de oír y, como dijo Pablo, no sufren la verdadera doctrina. Esto lleva a que muchas personas puedan terminar siendo engañadas, porque cuando la gente está tan predispuesta a oír cualquier cosa sin vigilar, sin examinar, finalmente podemos terminar engañados. Vivimos en un mundo donde todo lo que tenemos es fácil de acceder a él. Hoy en día, a través del internet, usted puede acceder a cualquier información sin ningún tipo de problema, tan sencillo como apretar simplemente un botón o simplemente poner la frase que usted quiera en el buscador Google, y ahí directamente te va a salir mucha información. El problema es que si nosotros no examinamos lo que estamos viendo o estamos escuchando, podemos caer en el peligro de terminar engañados. Y eso hoy en día es un problema que, compartido con muchos otros pastores y con muchas otras iglesias y congregaciones, estamos sufriendo. Hoy en día se están levantando nuevas doctrinas, diferentes maestros con nueva revelación, y parece que todos pueden tener pareciera que puedan tener un número de escrituras que los están respaldando, pero sin embargo no están discerniendo lo que es de Dios y lo que es de Satanás, lo que es una necedad o lo que es una rectitud, y finalmente nuestra gente termina siendo confundida. Aunque no lo creamos, estas nuevas doctrinas o nuevas revelaciones o nuevos evangelios están saliendo casi a diario, y la Biblia dice que en los postreros tiempos la cosa se va a poner mucho peor. La Biblia dice que aparecerán falsos apóstoles, falsa gente con nuevas doctrinas, con otro evangelio, con otro espíritu, que lo único que buscan es engañar y levantar otro evangelio. Así titulé el mensaje de hoy, Otro Evangelio. Y es un evangelio que se parece al de verdad, pero sin embargo lo que hace es que dilúe por completo la verdadera doctrina para que pueda adaptarse a nuestras necesidades o apetencias, y eso nos va a llevar a que vivamos fuera de la voluntad de Dios. La Biblia está llena de ejemplos, y el apóstol Pablo era muy estricto en este asunto porque sabía de lo que pasaba. Pero no quiero dejar pasar algo que un hombre de Dios mencionó en muchas ocasiones. Él se llamaba David Wilkerson. Para los que son de mi época lo conocemos, el autor de La Cruz y el Puñal. Este hombre siempre fue un hombre de Dios que, verificado por otros hombres, pastores que han estado en sus convenciones, inclusive Dante Gebel y muchos otros, él decía, este hombre cuando predicaba, sus palabras de alguna manera removían tus entrañas al punto que no podías dejar de pasar al altar y reconocer que si no luchamos todos nosotros con el pecado que nos asedia, que nos persigue diariamente, finalmente terminaremos confundidos y atrapados en otro evangelio diferente al verdadero. Y he escuchado a tantos pastores de Dios que cuando escuchaban a este hombre, que el cual fue muy criticado,
y a veces fue muy mal interpretado, y él mismo tiene algunas frases donde dice: cuando digas la verdad perderás amigos. Te dirán que eres un bicho raro, te dirán que quieres subyugar a la gente simplemente porque quieres presentar el evangelio verdadero. Y es que el evangelio verdadero a veces nos confronta. La Biblia dice que el evangelio son buenas nuevas. Ahora escuche esto, porque a veces malinterpretamos. Buenas nuevas no significa que son buenas cosas que escuchamos que nos agradan. No, el evangelio son buenas nuevas que a lo mejor lo que escuchas no te gusta, pero es lo que necesitas y es lo que te va a hacer bien. Son las cosas buenas que necesitamos. ¿Y por qué las necesitamos? Para que nos vaya bien. Y el apóstol Pablo redarguye a la iglesia de Éfeso, y en sus últimas palabras, en Hechos 20, del 29 al 30, él dice claramente, dice: después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuántos están conmigo? Dice: y aún de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Hoy en día se levanta, hay gente, como dije al principio, que nada más que está buscando la última revelación. Están buscando al último predicador explosivo de moda y van tras él. He escuchado pastores que me han dicho: me he ido de gente, se ha ido de mi iglesia porque vinieron y me dijeron: he encontrado un pastor, este sí que sí, predica una revelación impresionante, increíble, es algo extraordinario. Y pastor, la verdad que he encontrado un hilo donde tirar de él y me voy a ir ahí porque sé que está la verdad. ¿Saben cómo han terminado esta gente? Terminan que ni siquiera se congregan y siguen buscando por ahí a ver dónde sale la última moda o la última revelación. Esto Pablo ya lo vivió. Los atenienses tenían este problema. Ellos buscaban simplemente a ver quién traía la última revelación. Y Pablo dijo: yo no voy a regalarle el oído a nadie, ¿se entiende? No vengo a predicar un evangelio que simplemente gane el oído, te lo llene de una manera que te cause una sensación de atracción hacia mi persona, porque no es hacia Cristo. Pablo dijo: yo voy a predicar a Cristo el crucificado, aleluya, al que murió en la cruz por todos nosotros. Y creo que si en toda predicación, y esto va para los pastores, no es cristocéntrica, creo que es otro evangelio. Si lo cree, den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y puedo ver a lo largo de todo el ministerio de Pablo, que Pablo ministraba a las iglesias que él había estabilizado, y él tenía un temor. Y el temor que tenía era el mismo de siempre. Y creo que es el temor que debe de tener todo verdadero pastor. Y es, dice él, que por 3 años, dice, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Hechos 20:31. ¿Y cuál era la amonestación del apóstol Pablo? Siempre era la misma. Era: no pierdan el temor de Dios. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y temor no es un miedo de huir de Dios. Temor simplemente es respeto. Y creo que se ha perdido el respeto en todas las áreas, en las naturales y en las espirituales. Hoy en día se han perdido modales que son tan vitales y necesarios como simplemente decir buenos días. Hoy día tú dices a alguien buenos días y yo me encuentro con personas que ni siquiera me contestan. Y me quedo sorprendido. Y yo tengo una voz audible, fuerte. Es más, a veces yo cuando hablo, hay otros que me dicen: pastor, no tan fuerte. Y yo digo: perdona, es que mi voz, mi tono sale así. Pero yo digo, y a mí se me oye, y a veces a propósito entro, y cuando hay mucha gente digo: buenos días. ¿Te piensas que te contestan? Y tú dices: pero ¿qué pasa? ¿Están solos? ¿Qué ha pasado con esa gente? Entonces, cuando se pierden modales tan sencillos como buenos días, gracias. ¿Qué ha pasado que nos cuesta decir gracias? Y la Biblia nos enseña, sobre todo nosotros los cristianos, a ser agradecidos en todo momento. Hasta aún en los pequeños detalles. La palabra gracias debe de abundar siempre en nuestros labios. Y sin embargo,
te hacen cualquier cosa, te están ayudando y se marchan y ni siquiera dicen, che, gracias por venir o gracias por ayudarme, nada. De la misma manera hoy en día estamos viviendo estas cosas dentro de la iglesia y Pablo decía, os celo con el celo de Dios. Y cuando Pablo decía os celo con el celo de Dios, no estaba diciendo que tenía miedo a que le iban a robar las ovejas, ni mucho menos, tenía miedo de que fueran engañados. Y yo como pastor del Señor no tengo miedo en absoluto a que alguien se marche o que se vaya a otro lugar, no tengo ningún problema. Lo que tengo miedo es que seas engañado. Tengo miedo que el enemigo te engañe porque te seduzca, porque se levanten falsos maestros o falsos apóstoles que prediquen otro evangelio parecido pero diferente. Y creo que todos nosotros vivimos de la misma manera y aquí no hay nada nuevo. Todo lo que vivimos es algo que se repite desde el principio. El mismo evangelio que presentó Satanás a Eva es el mismo evangelio que hoy nosotros estamos viviendo. Es confundir a la gente. Es decirle que lo que Dios ha dicho no es así como Él lo ha dicho. Si usted se da cuenta, la Biblia cuando habla de esto, habla que Dios dio una orden. El hombre cuando fue creado vivía bajo una serie de principios y uno de ellos era el temor de Dios. O sea, no era ni siquiera el que ellos amaran a Dios ni que tuvieran una comunión con Dios. Porque usted puede amar a Dios y tener comunión con Dios y vivir sin temor de Dios. Usted puede decir, yo amo a Dios. Y puede venir y decir, tengo una comunión con Dios, pero quiere seguir viviendo a su antojo, como le dé la gana. Entonces, el mandamiento de Dios fue, de todos los árboles del jardín podéis comer. Dice, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y añade, y esta es la palabra clave. Dice, porque ciertamente el día que comáis, moriréis. Ahora fíjense cómo llega el Satanás, se presenta delante de Eva y lo primero que le dice, la confunde y le dice, no, eso no es cierto, no vais a morir. Léalo literal, Génesis 3, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. Y Satanás le dice, ¿cómo puede ser que si Dios es la fuente del conocimiento y de la sabiduría, cómo puede ser que vosotros... ¿Cómo Él va a ser tan malo de que no quiere que sepáis más y que comprendáis más y que tengáis mayor conocimiento? Los confunde, los engaña y le dice, no moriréis, sino que aprenderéis más, que conoceréis mucho más. Y cuando nosotros queremos satisfacer nuestros deseos, sensaciones o emociones, sin respetar el principio de Dios y el temor de Dios, entonces cuando verdaderamente morimos espiritualmente. ¿Dónde les quiero llevar en este día traducido a un lenguaje actual? Puede venir a la iglesia, puede tener todo el conocimiento, puede aprender todos los versículos de la Biblia, puede usted inclusive aparentar tener una buena comunión con Dios y estar engañado. Esta es la pura realidad. ¿Por qué? Porque aquel que rompe, quiebra el temor de Dios y no respeta lo que Dios ha dicho, vive en desobediencia. Una de las cosas más claras que un hijo de Dios debe de tener es obediencia a lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho no puede ser, no es negociable. Y hoy en día los evangelios que se presentan y se levanta un evangelio, no, Dios no te condena. Dios siempre te perdona. Pero eso es una espada de doble filo que tiene un engaño. Es verdad que Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Es verdad que Dios no nos condena, pero eso no te puede llevar a que tú puedas vivir una vida metido en el pecado, revuelto ahí y esperando a que Dios, Señor, tú lo sabes, aquí estoy en el fango, ven, ayúdame y sácame del apuro. Así tenemos hoy en día una iglesia débil, carente de poder y de autoridad en el Espíritu, simplemente porque quieren vivir más bajo las apetencias de los deseos de la carne
que bajo la obediencia del reino de Dios. Y Pablo es clave, hablando en 2 Corintios 11:3, donde dice: Satanás trata de engañarnos como engañó a Eva en el jardín y usa las mismas artimañas. Y dice: porque temo que, dice Pablo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados. Habla de sentidos, sensaciones extraviadas. Y es que hoy en día vivimos en el mundo de las emociones, donde la gente camina basada simplemente en cómo se siente. Toda la filosofía del mundo está basada en lo que sientes, en lo que deseas, en lo que experimentas. Y creo que esa es la mejor la mejor trampa, donde el diablo va a traer a engañarnos. Entonces usted viene, escucha una palabra donde te hace sentir bien y usted sale emocionado, maravillado, sale diciendo: Dios me habló, Dios me ama, es impresionante, pero sigue ahí revolcándose en la inmundicia y en el pecado. Señores, nada ha cambiado desde el principio. Creo que el falso evangelio de Satanás se sigue predicando hoy en día. Y hay muchas personas y muchos pastores que aún lo siguen promoviendo y tienen las mismas características comunes. Y Dios no dejó este asunto oculto, sino lo manifestó claro y dejó enseñanzas bien interesantes al respecto, para que nosotros seamos, como yo digo, avispados y podamos entender que cuando se nos presenta un evangelio donde te permite que puedas vivir como a ti te da la gana, ese es otro evangelio y no es el evangelio verdadero. En muchas ocasiones, cuando usted escucha la verdad de Dios, no suena bien a tus oídos. Cuando escucha la verdad de Dios, te incomoda en tu silla. Pero esa verdad te hace libre, dice la Biblia. Esa verdad te va a llevar a decirte a ti mismo: no puedo vivir de esta manera. No puedo vivir más pecando. Necesito ser libre. Necesito ser libre de esta atadura en la cual estoy caminando todos los días de mi vida. Y Pablo fue pero que muy estricto en este asunto. Si usted, les invito a que vengan conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo del 3 al 9. Y Pablo, en pocas palabras, dice que el evangelio no necesita ajustes. El evangelio es puro, es verdadero, y es el evangelio exacto que nosotros necesitamos. Y Gálatas capítulo 1 del 3 al 9 dice: gracias seas a vosotros y paz de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Y comienza en el versículo 6 sorprendido. Y le estaba hablando a la iglesia de Galacia. Y le dice: estoy maravillado, pero no maravillado de alegría, sino de sorprendido. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Por eso titulé este mensaje otro evangelio. Dice: no es que haya otro, y lo recalca y hay una coma, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y añade y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, el tal sea anatema, que significa sea maldito. Y recalca en el versículo 9, dice: como antes os hemos dicho, así ahora lo repito otra vez: si alguno os predicare otro evangelio del cual habéis recibido, el tal sea anatema, sea maldito. Segunda de Corintios 11, 13, 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y Pablo dijo que no es de maravillarse de que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa, sino también ministros
que se disfrazan como ministros de justicia, pero cuyo fin serán conforme a sus obras. Eso dice 2 Corintios 11 del 13 al 15. Y un versículo más, Romanos 16, 17, dice Pablo: yo ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y añade y dice: y que os apartéis de ellos. Señores, el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio no es algo que te hace sentir bien siempre, pero es bueno para nosotros. Dile a que tiene a tu lado, dile: el Evangelio es bueno para ti. El Evangelio es bueno para ti. Díselo al que está a tu lado: el Evangelio es bueno para ti. Les voy a poner un ejemplo que me van a entender. ¿Cuántas veces usted le han tenido que dar un medicamento que tenía un sabor amargo? ¿Cuántos? Y usted lo prueba y dice: no, esto no me lo bebo ni. Pero finalmente te lo tomas porque el médico te ha dicho que es bueno para ti y que te va a sanar. A veces el Evangelio es como ese medicamento que cuando nosotros nos lo tomamos, dice: Dios, no me gusta lo que oigo, no me gusta lo que estoy escuchando, pero levante su brazo y diga: es bueno para mí. Lo necesitas para que seas sanado. Y en el día de hoy el Espíritu Santo me llevaba a esto. Necesitamos un evangelio verdadero, genuino, sin diluir, que a veces es como la Biblia dice, que cuando hablaba de que el rollo había que comerlo, el cordero había que comerlo con las hierbas amargas. Significa que la palabra de Dios a veces produce al principio un amargor en nosotros, pero luego produce una sensación de bienestar, de libertad, donde podemos experimentar la verdadera felicidad. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Y la iglesia de Galacia, cuando Pablo escribe esto, dice: estoy maravillado, es porque ellos se habían revertido de vuelta al judaísmo. Hoy en día, para los que están un poquito más puestos en el tema, y a mí me sorprende cómo cantidad de personas están siendo engañadas. Y la verdad que no lo digo con un ánimo de criticar, porque hasta me suena hasta un poco sin ánimo de ofender, me suena hasta gracioso, porque puedo ver a cantidad de personas que se dejan llevar por las modas mesiánicas, judaizantes, y te los ves. Y sobre todo esta es una trampa del enemigo cuando alguien se aleja del rebaño, cuando se aleja de la grey, cuando se aparta, termina siendo engañado. ¿Por qué es tan importante congregarte? ¿Por qué es tan importante venir a la iglesia? Porque entre unos a otros nos vamos cubriendo y nos vamos guardando. Y cuando ahí uno se desvía, o viene un hermano, o viene el callado del pastor, te coge así del cuello y dice: ven para acá, que te estás yendo para otro lado. Y necesitamos cuidarte para que el enemigo no te engañe. Pero en la práctica yo tengo conocidos donde por algunas razones han abandonado su congregación, y hoy los veo a través de las redes sociales con toda una parafernalia, con toda una historia ahí, y los ves hablando hasta el idioma judío, el hebreo. Y no tengo nada en contra, ni mucho menos. Pero si yo veo en las escrituras cómo Pablo los exhorta a los propios judíos, y le dice: si Dios pues os ha libertado del yugo del hombre, ¿cómo vosotros volvéis a esclavizaros? Y le habla precisamente aquí en Gálatas 4, y le dice: ¿por qué os revertir? Y revertir significa volver a lo que antes eras, volver al lugar de donde Dios te había sacado. Y señores, no sé por qué, si por las presiones o por la persecución de los propios religiosos, ellos se revertían, ellos se volvían. Pero hoy en día también vivimos exactamente lo mismo. Hoy en día vivimos a veces que
te llega alguien y empieza a presionarte y empieza a decirte, no, lo que has escuchado no es verdadero, lo que te han enseñado no es lo correcto, yo tengo una mejor enseñanza, no tengo una mejor doctrina, yo sé bien lo que estoy hablando. Otros dicen, no, la Biblia que tenemos no es la verdadera, la Biblia que tenemos ha sido manipulada. Me importa 33 de las manipulaciones. El evangelio no necesita ninguna adición, el evangelio es puro y es genuino, y cuando yo lo creo y camino en él, vivo en la bendición. Amén. Y cuando Pablo dice, os han predicado otro evangelio, cualquiera, y hace tanto énfasis tantas veces, cualquiera que predique otro evangelio distorsionado, el tal sea anatema. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Porque esa es la pregunta que todos están haciendo. El evangelio, el verdadero evangelio es aquel. Si usted está escuchando el evangelio cuando usted lo escucha no te convence de tus pecados, no es el verdadero evangelio. Porque una de las cosas del verdadero evangelio es el que confronta siempre nuestra mala conducta y nuestra mala manera de vivir. Porque el evangelio transforma, cambia. El evangelio nos regenera por dentro a todos nosotros. Pero si escuchas un evangelio light donde te permite que puedas vivir como te da la gana, como tú quieras, eso es otro evangelio. Y Pablo dice que la distorsión del evangelio es un mal negocio. Y a los que estuvieron ayer y entendieron lo que significaba el negocio de Dios, pudieron aprender muchas cosas. Pablo era celoso del evangelio, de la doctrina. Y él dice, en el evangelio no hay tolerancia. El evangelio, tolerancia cero al evangelio verdadero. Igual que nosotros defendemos tolerancia cero a la violencia, debemos de ser defensores del evangelio puro y verdadero. Es verdad, no me escucha lo que oigo, pero me hace bien. Porque el evangelio lo que hace es hacerte ver, examinarte a ti mismo, cómo estás viviendo. Y lo que hace es que te lleva a que puedas cambiar tu manera de vivir y puedas caminar a la manera de Cristo Jesús. Puedas vivir una vida piadosa y santamente delante del Señor y que agrade a Dios. Y todos los que caminan en obediencia y todos los que caminan, por eso todo otro evangelio light es el que evangelio que te hace que usted pierda el temor de Dios. Un evangelio verdadero es el que uno siempre tiene temor de desobedecer a Dios, temor de ofender a Dios. Y si nosotros vivimos bajo esos principios, no es que caminamos en esclavitud, todo lo contrario, caminamos en libertad. Caminamos porque el vivir bajo los mandamientos que Dios nos ha establecido no te hace vivir esclavo, sino te hace vivir libre. Esclavos son aquellos que hablan de libertad, pero están sujetos o atados a adicciones o ataduras donde el enemigo los ha engañado. Y señores, el apóstol Pablo es muy claro en este asunto y dice que Dios extiende mucha gracia hacia nosotros, pero con respecto a su palabra, la gracia de Dios nunca va a traspasar el evangelio. La gracia de Dios está basada en el fundamento de su palabra. El que hoy se predica muchísimo de la gracia, y yo amo la gracia de Dios, pero la gracia no es libertinaje. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es, no me lo merezco, pero a Él le ha placido dármelo. Y le quiero hablar en este día lo que significa cada cosa. Justicia es recibir lo que uno merece. Gracia es recibir algo bueno que no lo mereces. Y misericordia es recibir lo que no mereces. Eso significa cada una de estas cosas. El apóstol Pablo dice, no se puede predicar otro evangelio y sea nosotros un ángel o un profeta que venga predicando otro evangelio, el tal sea maldito. Y maldito significa castigado y separado por Dios por la eternidad. Y estas palabras yo sé que suenan fuertes y no son agradables a los oídos, pero son necesarias. Y es mi preocupación por ustedes, por los que nos están viendo. Yo soy el primero, no se piensan que a mí me agrada predicar de esta manera, pero cuando el Espíritu Santo te conduce y te lleva y te dice, hijo, predica, cuidado con otro evangelio, cuidado con lo que estás escuchando. Hoy en día
Hay una lista de cantidad de otros evangelios. Se habla del evangelio de la prosperidad, donde te dice que los hijos de Dios nunca deben de padecer. Y Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Que nadie te engañe en el evangelio, vamos a tener padecimientos. La Biblia dice que por cuanto Cristo padeció, aprendió obediencia. Si te venden un evangelio donde te dicen, no, esto es un camino de rosa, vas a vivir una vida sin ningún problema, eso es mentira. Vamos a sufrir padecimientos, pero bendito padecimiento por amor a Cristo, señores, porque la Biblia dice que en eso somos nosotros bienaventurados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Hay otros que predican un evangelio que podemos llegar a ser dioses. Hay otros que predican un evangelio donde eliminan el rapto por completo, que Cristo tendrá otras artimañas que nos sacará de la tierra. Hay otros los ecumenios, que dicen que ellos son la iglesia verdadera, el remanente verdadero, y solamente ellos se van a salvar y el resto no. Les estoy hablando de la verdad de todo lo que hay en el mundo. Sin embargo, señores, nosotros no podemos dejar de basarnos en las Escrituras. Y en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es a través de Cristo. Si no es a través de Cristo, no existe otro evangelio. Los demás son mentira. Por eso, señores, no es Cristo más María, no es Cristo más un santo, no es Cristo más una psicología, no es Cristo más una educación, no es Cristo y más lo que un profeta me haya dicho. No. Señores, la Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los cuales debamos de ser salvos, sino solo en Cristo. Si va a aplaudir, aplauda de verdad. Aleluya. Aleluya. Por eso solamente el evangelio puro y verdadero puede producir un verdadero cambio. Si el evangelio que escuchas no te cambia, te deja igual que estás, no es un evangelio verdadero. Si el evangelio te redarguye, si el evangelio, como yo digo, te hace una radiografía y te hace ver, y dices, creía que estaba limpio, pero no veas cuánta basura tengo. Ese es el verdadero evangelio. Te confronta. Tú dices, no me gusta lo que escucho. A mí tampoco, pero me hace bien. Porque no me deja estar viviendo en desobediencia, en pecado, sino que me permanece ahí en el Señor. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero dice el versículo 22, absteneos de toda apariencia de mal. Y hay que abstenerse de toda apariencia de mal. Hay que abstenerse de todo aquello que, como dice la Biblia, hay algunos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y todo aquel profeta, me da igual que sea profeta o evangelista, que te diga, no pasa nada, Dios te perdona, quédate como estás, mantente ahí en tu basura. Señores, eso no es el evangelio verdadero. El evangelio, voy a escuchar muchas cosas que no me gustan, pero me son necesarias, porque son las que buscan mi bienestar. Por eso quiero terminar en este día. No hay necesidad de un nuevo evangelio. Lo que fue desde el principio funciona y funciona muy bien. ¿Cuánto lo creen? No tenemos que arreglar algo que no está roto. Lo que tenemos que arreglar es nuestras vidas, que si están rotas, alineémoslas a la palabra de Dios para que podamos vivir como a Dios le agrada. Por eso quiero terminar en este día. Cuidémonos. Cuidémonos de que simplemente busquemos el satisfacer nuestros sentidos o nuestras sensaciones.
Y cuando te prediquen un evangelio para hacerte sentir bien, para no incomodarte, tú ya sabes y has entendido en el día de hoy que ese no es el evangelio puro. Quizás es el evangelio que te conviene a tus sentidos, a tu percepción. Y muchos andan por ahí buscando un evangelio a su conveniencia, que le digan lo que ellos quieren escuchar, que les hablen lo que ellos quieren y que les hagan permanecer en su estado. Pero la palabra de Dios es clara, y Dios siempre en su evangelio verdadero nos va a llevar a que nosotros seamos transformados, que cambiemos nuestra vieja manera de vivir y que andemos como hijos que andan en la luz y que no tienen nada de qué avergonzarse. Si lo crees, denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Y te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y si esta palabra, y Dios te habló a través de ella, yo te invito a que con tus ojos cerrados le digas: Señor, gracias por tu palabra. Quiero que con la mejor actitud puedas decirle: gracias, Dios, por tu palabra, gracias por tu evangelio. Pablo lo dijo: tenemos la palabra más certera que jamás existe. No se necesita, no podemos caer en el engaño de Satanás, que engañó a Eva simplemente por agradar lo que ella quería buscar. La mejor forma de vivir un evangelio verdadero es siendo obedientes. Si obedeces la palabra de Dios, aunque te duela, te va a producir mucho bien. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Vamos, dale gracias ahí donde estás. Gracias por tu palabra, porque ella es fiel y verdadera, porque ella siempre me señala lo que está bien y lo que está mal. Siempre el principio de la sabiduría es caminar bajo el temor de Dios. Cuando Dios le habla a su pueblo, le dice: un mandamiento les doy, guarden este libro de la ley todos los días de su vida. Significa tengan presente siempre la palabra de Dios. No solo ustedes, sino también enséñesela a sus hijos. Póngasela en las paredes de su casa, porque este será el secreto. Escuche y termino con esto. Este será el secreto para que todo te vaya bien, para que tengas éxito, para que te funcionen las cosas, para que tu matrimonio sea un matrimonio saludable, para que tu negocio sea un negocio saludable, para que tu vida sea una vida de victoria y no siempre derrotado, avergonzado por el enemigo, porque te lleva siempre a tu vieja naturaleza. Vamos, cuando nosotros respetamos la palabra de Dios pone en nosotros un fundamento firme y hace que nuestra fe sea inamovible. Y ya vengan tormentas, vengan pruebas, vengan tribulaciones, nada ni nadie te separará del amor de Dios. Si lo crees, denle un fuerte aplauso al Señor y diga: gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Amén. Aleluya.